En este video analizaremos el derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por Pemex que tuvo lugar en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, ocurrido en 2014, contaminando el río San Juan, ocasionando graves daños en los ecosistemas, en los cultivos, en la calidad de agua por consumo humano, fauna silvestre y ganado. Además, al obstaculizar el paso de la luz solar, interfiere con el proceso de la fotosíntesis. Muchos animales mueren por asfixia, los componentes pesados que se hunden matando organismos que viven en las profundidades. Cubre las plumas y la piel de los mamíferos y aves, causando que mueran de frío o se hundan y ahoguen. En los humanos, aspirar vapores, consumir alimentos o beber líquidos contaminados con petróleo afecta principalmente al pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso, ocasionando problemas para la salud reproductiva, tales como abortos espontáneos y defectos de nacimiento. Además, el contacto regular provoca cáncer. En este derrame, los compuestos que se involucrarán son el petróleo, compuesto por hidrógeno y carbono principalmente, y el agua, que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La configuración electrónica de los elementos más importantes es: carbono con 6 electrones y 4 de valencia es la siguiente, y sus números cuánticos son: hidrógeno, el cual tiene un electrón y por lo tanto tiene un electrón de valencia. Su configuración electrónica es la siguiente y sus números cuánticos son: oxígeno, tiene 8 electrones, 6 de valencia y por lo tanto su configuración electrónica queda así y sus números cuánticos son. A continuación analizaremos la estructura de Lewis del petróleo y del agua. El petróleo, el cual está compuesto por carbono e hidrógeno, su estructura de Lewis queda de la siguiente manera. Analizando esos dos componentes, pudimos analizar la molécula del metano, la cual quedó de la siguiente manera con su fórmula general. Por otro lado, tenemos al agua, que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, la cual su estructura de Lewis queda de la siguiente manera y su fórmula molecular queda de la siguiente manera. La electronegatividad es básicamente una medida que demuestra la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones que corresponden a otro átomo cuando ambos conforman un enlace químico. En el caso del petróleo, su electronegatividad es muy baja, por ende es un enlace no polar, y en el agua es un enlace polar covalente. Por lo tanto, un enlace químico es aquel proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a compuestos químicos. En el caso del petróleo, está formada por hidrocarburos, carbono e hidrógeno principalmente, y en el caso del agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La geometría molecular es aquella disposición o representación tridimensional de los átomos de una molécula. Estas son clasificadas por un momento dipolar. En el caso del petróleo es tetraédrica y en el caso del agua es lineal, pero al tener momento dipolar neto toma forma angular. La polaridad es aquella unión de 2 átomos con electronegatividad distinta. Existen 3 tipos de enlaces: el covalente no polar, que es un tipo de enlace químico en el que 2 átomos que poseen electronegatividades similares. Estos van de diferencia de 0 a 0.4. El covalente polar, que es un enlace en donde los electrones se comparten desigualmente. La diferencia de electronegatividad de estas van de 0.4 a 2. Y los enlaces iónicos, que se dan generalmente entre átomos metálicos y no metálicos. La diferencia de electronegatividad de estas va de 2 y más. En el caso del petróleo, este es iónico e insoluble en agua, y en el caso del agua, es solvente universal y es covalente polar. Algunas de las características del agua es que en condiciones ambientales la materia se puede presentar en forma gaseosa, líquida o sólida. Esto se define como estado de agregación. El cambio de estado del agua va a depender siempre de la temperatura a la que se maneje, ya que esta va a influir para que las moléculas vibren o no, dando como consecuencia una vaporización, fusión o condensación. El agua, al ser un dipolo, se convierte en un gran disolvente universal. Esto por los compuestos iónicos y polares que se pueden disolver fácilmente. Sin embargo, debido a la diferencia de densidad, el petróleo y el agua no se combinan. Para el agua, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados y su punto de congelación es de 0. Mencionando las características del petróleo, cabe mencionar que los petróleos crudos tienen diferentes viscosidades. Algunas son muy fluidos y otros muy viscosos.
Los petróleos pesados en general están compuestos por una gran cantidad de estos hidrocarburos. Hablando de su solubilidad, podemos decir que el petróleo es insoluble en agua, ya que este pesa menos. Es soluble en benceno, éter, cloroformo y otros solventes orgánicos. Su punto de ebullición es de 300 grados centígrados y su punto de congelación oscila de 15.5 grados centígrados a menos 45 grados centígrados. Existen muchas técnicas para limpiar los derrames de petróleo. Sin embargo, consideramos viable combinar dos métodos. Primero se pondría una especie de barrera para contener el petróleo, hecha de aerogeles que son sólidos con densidades muy bajas, debido a que se sustituye el líquido por gas haciéndolos muy porosos, permitiendo que se absorba, es decir, que atraiga y retenga entre sus moléculas solo las del hidrocarburo, ya que ambos se encuentran en la superficie. Para la limpieza se aplicarían ferrofluidos, los cuales son líquidos que se polarizan en presencia de un campo magnético. La técnica consiste en añadir nanopartículas de magnetita, el mineral natural más magnético del planeta, al petróleo, y gracias a las fuerzas de Van der Waals que actúan en ambos compuestos, estos se combinan y el petróleo se vuelve magnético. Después, con ayuda de un imán, las fuerzas electromagnéticas permiten que los momentos dipolares de las moléculas se alineen y que a su vez se hagan compactas, facilitando la separación del hidrocarburo. Como la magnetita es un mineral natural, no resulta perjudicial para las especies ni mucho menos para el ecosistema. Además, esta técnica permite que, después de limpiarse el petróleo, la magnetita se reuse y sirva para volver a limpiar. Esto no sucede en otras técnicas, como son las quemas controladas, en donde el problema se esparce en la atmósfera, o como sucede cuando vierten químicos, en donde solo hacen las partículas del petróleo más pequeñas, provocando que muchas especies mueran intoxicadas. El agua potable es aquella adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. Además, esta debe de ser limpia, pulcra, inodora, insípida, sin partículas que la hagan turbia. Además, debe de tener minerales tales como sodio, yodo, cloro en las cantidades adecuadas. En el caso que estamos analizando, es claro que el combinarse con un hidrocarburo ya no se considera agua limpia y mucho menos potable. Algunos de los compuestos más tóxicos contenidos en un hidrocarburo son el benceno, que es un hidrocarburo aromático cuya fórmula es C6H6 y se conoce también como benzol. Es líquido a temperatura ordinaria, incoloro, tóxico e inflamable obtenido de la destilación del alquitrán de hulla. Se emplea en la fabricación de plásticos, explosivos, colorantes, entre otros, como disolvente y como materia prima de numerosas síntesis orgánicas. Puede entrar en el cuerpo vía el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal o a través de la piel. Es considerado cancerígeno para el ser humano. El tolueno es una sustancia que también se conoce como metilbenceno. Se trata de un hidrocarburo de tipo aromático que se produce a partir del benceno. Con el tolueno puede fabricarse TNT, colorantes, detergentes y productos aromáticos, entre otros artículos. Es rápidamente absorbido a través del tracto respiratorio y absorción por la piel. Sus principales efectos son sobre el sistema nervioso. El xileno, denominado por su composición dimetilbenceno, es un hidrocarburo aromático obtenido normalmente por destilación de carbón fósil y de las fracciones más pesadas del petróleo o bien por reforming de la nafta. Irritación de garganta, nariz, ojos y tracto respiratorio son algunos de los efectos que puede traer. Al igual que en el sistema nervioso, y en altas dosis puede provocar neumonitis y deterioro renal y hepático. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado. Un medio ambiente adecuado se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado. El derecho al medio ambiente se instituyó en el texto del artículo 4 constitucional en 1999, estableciendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El derecho al medio ambiente sano puede definirse como el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio para la vida humana. Con respecto a los derechos antes mencionados, al pueblo de Cadereyta lo respaldan ciertas leyes como son Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, Normativa Básica Estatal en materia de conservación de la naturaleza, y la Ley de Responsabilidad Medioambiental, la cual regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, por lo que apoyándose de estas leyes pueden exigir que Pemex
se haga responsable por los daños ocasionados y que actúe lo más rápido posible. Toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar. Los estados deben tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros, para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible, que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales.